Un adolescente abandona su vida en la granja de su familia y se dirige a la ciudad en busca de trabajo, solo para ser despedido en tan solo 6 días. Dejó la escuela y quedó solo, sin futuro aparente. Sin embargo, unas décadas después, Henry Ford había construido un imperio y revolucionado por completo no solo la industria automotriz, sino también los negocios tal como los conocemos. Él fue pionero en la producción en línea de ensamblaje, la semana laboral de 5 días y muchas más innovaciones. Pero esta ciertamente no es una historia de éxito sencilla. La vida de Henry Ford está marcada por controversias, fracasos y un genio obsesivo. Veremos el impresionante ascenso de Henry Ford y sus proyectos menos conocidos, como cuando intentó crear la extraña ciudad de Fordlandia en la selva amazónica de Brasil. También veremos la verdad muy oscura sobre Henry Ford y por qué uno de sus mayores admiradores fue Adolf Hitler. Esta es una historia de innovación y éxito, una lucha brutal por la riqueza y el poder. Esta es la impactante historia real de Henry Ford. Nacido el 30 de julio de 1863, Henry Ford creció en una granja en Dearborn, Michigan, la cual rápidamente llegó a detestar. Henry a menudo evitaba sus responsabilidades diarias como el hijo mayor, pasando la mayor parte del día en casa, mientras sus 5 hermanos menores trabajaban en el campo. Un vecino llamó a Henry el chico más flojo del mundo, pero había una razón por la que pasaba casi todo el día adentro. Él sentía una fascinación total por la maquinaria. Incluso afiló agujas de tejer de su madre para hacer desarmadores. Henry pasaba su tiempo experimentando en casa, manipulando relojes y equipo agrícola para entender su funcionamiento. Pero pronto Henry fue a la escuela y la halló más tediosa que la granja. Pensaba que era una pérdida de tiempo y nunca pasó del 8º grado. Henry prefería aprender solo y al crecer reunía a sus hermanos y amigos para construir máquinas como ruedas hidráulicas y motores de vapor en miniatura. Aunque sus proyectos solían acabar en explosiones o lesiones, era evidente el talento de Henry para la maquinaria. El mayor avance en su desarrollo fue cuando su padre le regaló un reloj de bolsillo a los 13 años. Henry aprendió solo a desarmarlo y armarlo rápido. Practicó repetidamente volviéndose más rápido y pronto le pagaban por arreglar relojes en el pueblo. Pero pocos meses después, Henry tuvo una experiencia que le cambió la vida. Viajando a Detroit con su padre, Henry vio su primer vehículo sin caballos. Era un tractor impulsado por un motor de vapor, y Henry quedó tan cautivado por la máquina que se prometió en silencio a sí mismo que algún día haría un vehículo como ese por su cuenta. Desafortunadamente, ese también fue el año en que ocurrió una tragedia. A los 13 años, Henry perdió a su madre por complicaciones en el parto. Henry era más cercano a ella que a cualquier otra persona en el mundo, y su muerte lo dejó con el corazón destrozado. Describió la vida en la granja sin ella como un reloj sin resorte. Henry comenzó a odiar aún más la vida rural. Sentía que estaba destinado a más que ordeñar vacas y cosechar, pero como hijo mayor, su padre esperaba que heredara la granja. La tensión aumentó hasta que Henry, a los 16 años, dejó su hogar, el negocio familiar, y se mudó a Detroit. Esto fue una gran decepción para su padre y puso mucha tensión en su relación. Todo empeoró cuando, una semana tras iniciar en Detroit, Henry fue despedido. Henry se encontró solo en una ciudad nueva y sin ingresos. Pero sorprendentemente, la ayuda vendría del último lugar que Henry esperaba. Henry fue rescatado por su padre, quien le consiguió trabajo de reparador en un taller de un viejo amigo. Aunque su padre estaba decepcionado de que Henry dejara el negocio familiar, reconocía su habilidad mecánica y sabía que este trabajo le beneficiaría. Henry consiguió una vivienda económica con su tía y tomó un trabajo nocturno extra como reparador de joyas. Entre los dos trabajos ganaba $5.50 a la semana CES, y lo más importante, el rol de Henry como reparador le permitió probar muchas máquinas. Este periodo fue clave para su formación como mecánico, actuando como su educación. Tras 9 meses, Henry sintió que ya había aprendido todo y volvió a casa. En 1882, un vecino pidió a Henry ayuda para usar una nueva máquina de vapor. Henry aceptó de inmediato, aunque nunca había operado una máquina de vapor. Se acercó a la máquina temblorosa, que era mucho más grande que él, y la llamó tranquilamente el pequeño motor. Henry alimentó el fuego y ajustó las válvulas hasta que de repente la máquina estuvo en funcionamiento.
El vecino estaba tan feliz que le ofreció a Henry trabajo de tiempo completo con un salario diario de $3. Pero pronto se corrió la voz de este joven que instalaba y operaba una máquina de vapor a pesar de no tener formación formal. Al final del verano, un representante de Westinghouse, fabricante de esas máquinas de vapor, le ofreció a Henry trabajo como reparador. Henry aceptó y pasó los siguientes veranos reparando motores en Michigan y Ohio. Pero Henry no olvidó su sueño. Durante los inviernos intentó construir su propio vehículo impulsado por vapor, justo como el que lo había dejado tan fascinado cuando era más joven. Pero a pesar de incontables horas de trabajo, esto era algo que Henry simplemente no podía lograr. Aunque el primer vehículo impulsado por vapor se fabricó en 1769, ese motor y las versiones posteriores funcionaban sobre rieles, y Henry estaba decidido a crear un vehículo que pudiera circular por la carretera. Pero notó que los motores de vapor eran demasiado pesados para vehículos rápidos sin rieles. Así que Henry mantuvo su sueño, pero sin forma aparente de lograrlo. Henry Ford encontró por primera vez un motor de gas silencioso mientras leía una revista. De hecho, Henry descartó el invento al principio, considerándolo demasiado débil para ser una fuente de energía viable. Años después, una empresa le pidió reparar uno de esos motores. Esta experiencia cambió la percepción de Henry sobre la gasolina, pues generaba más energía de lo esperado y el motor era más ligero. Henry supo que por fin halló una máquina para mover su vehículo sin caballos. Le propuso a Clara volver a Detroit para que él aprendiera más sobre el motor de gasolina. Ella aceptó, lo cual fue bueno porque Henry ya había aceptado un trabajo en la compañía Edison de iluminación una semana antes. Thomas Edison era el héroe de Henry Ford, y él creía que este lugar era ideal para trabajar y aprender. Este puesto también le dio experiencia de primera mano trabajando con motores de gasolina. Henry impresionó en la compañía, y pronto fue ingeniero jefe, duplicando su salario a $80 semanales. Lo mejor era que, al ser trabajo bajo demanda, Henry tenía más tiempo y libertad para enfocarse en sus creaciones, especialmente en su carruaje sin caballos, posible gracias a un motor de gasolina. De hecho, en un retiro de la compañía, finalmente pudo conocer al propio Thomas Edison, quien animó a Henry a seguir persiguiendo la idea, y más tarde los dos se volverían amigos cercanos. En 1888, Henry se casó con Clara, y en 1893 nació su único hijo, Edsel. Ese año, Henry entró en la habitación en Nochebuena y le dijo a su esposa que había creado su primer motor de gasolina. Es cierto que en ese momento todavía era muy básico y solo funcionó durante un minuto, pero todos esos años de experimentar habían dado frutos. Ahora que sabía crear el motor, podía enfocarse en su sueño de construir su primer carruaje sin caballos. Durante 3 años, Enrique trabajó arduamente en la máquina usando piezas que la fábrica descartaría, como tubos sobrantes. En 1896 quedó lista, 2 bicicletas unidas a un chasis cuadrado llamada cuadriciclo. El vehículo hizo su primer recorrido la mañana del 4 de junio de 1896 y se movió rápido y confiable. Aunque otros inventores ya habían creado automóviles que funcionaban con gasolina, el cuadriciclo de Henry era uno de los más rápidos de su época, con una velocidad máxima de 20 millas por hora. Henry sabía que eso era solo el comienzo, así que vendió su cuadriciclo por $200 y usó ese dinero para trabajar en el segundo modelo de su vehículo. Tardó 3 años más en completarlo, pero al final obtuvo una versión mucho mejorada de su automóvil. Era más grande, rápido y funcionaba mejor. En este punto, sin embargo, Enrique estaba desesperado por inventar a tiempo completo, pero simplemente no tenía suficiente dinero para hacerlo. Se dio cuenta de que necesitaría inversionistas para perseguir su pasión, así que se dispuso a recaudar algo de dinero, listo para tomar el mayor riesgo de su carrera y comenzar su propia empresa. En 1899, Enrique transportó a un rico vendedor de madera en un recorrido de 5.5 kilómetros. Al terminar, el vendedor quedó tan impresionado con el auto de Enrique que aceptó invertir en su nueva empresa. Enrique presumió su auto y consiguió 2 inversionistas y $15,000 de capital. Así, la compañía automotriz de Detroit se fundó en agosto de 1899 con Enrique como ingeniero en jefe. Para entonces ya existían muchas marcas de carruajes sin caballos, todos hechos a mano y muy caros. Por eso, los autos solo eran lujos para los ricos. Enrique buscaba fabricar vehículos eficientes, de calidad y accesibles para todos. Desafortunadamente, esto no era lo que sus accionistas querían. Los inversionistas querían muchos vehículos distintos, hechos rápido para venderlos caros a aficionados ricos, sin importar calidad o confiabilidad.
Enrique tenía conflictos frecuentes con los accionistas, quienes se molestaban por los retrasos en la producción. Ellos buscaban más ganancias, Enrique perfección. Aunque Enrique había dominado cómo construir un automóvil, definitivamente no había dominado el lado empresarial de las cosas. Tenía experiencia fabricando vehículos cuidadosamente uno por uno, pero los accionistas lo presionaban para producir autos con una calidad y precios que no consideraba adecuado. Y resultó que el público estaba de acuerdo con él. Los vehículos simplemente eran demasiado caros para la mala calidad que ofrecían. Como resultado, la empresa no era rentable y seguía teniendo problemas y retrasos. En solo 2 años desde su inauguración, la compañía de automóviles de Detroit se disolvió en 1901. Aunque fracasó la compañía de automóviles de Detroit, Enrique aún tenía amigos influyentes en la ciudad, algunos dueños de un almacén donde pudo continuar sus inventos. Aunque su primer negocio falló, Enrique ahora tenía más libertad para enfocarse en lo que quería. En este punto, él quería fabricar su propio auto de carreras para enfocarse en un solo vehículo por mucho tiempo. Y resultó que Enrique tenía una idea. Enrique creía que los corredores se enfocaban demasiado en la potencia, pero él pensaba que un auto más ligero sería más exitoso. Enrique empezó a trabajar en un auto de carreras ligero con 2 cilindros y 26 caballos de fuerza. Gracias a esta filosofía, Enrique ganó su primera competencia de 10 vueltas en el club de conducción de Detroit. Después de que Enrique ganó varias carreras con su auto ligero y se hizo famoso, varios accionistas de la fallida compañía de automóviles de Detroit lo contactaron de nuevo. Acordaron que, tras el éxito reciente de Enrique en carreras, quizá deberían intentar de nuevo crear una empresa de autos juntos. Así nació la compañía Enrique Ford, cuyo objetivo era fabricar autos ligeros para la ciudad. Aún así, la victoria reciente de Enrique en las carreras lo obsesionó. Solo quería construir autos de carreras y hacerlos lo más rápidos posibles. Como en su primera empresa, Enrique siempre tenía desacuerdos con los accionistas. En vez de centrarse en autos de pasajeros y ganancias, Enrique se obsesionaba con la capacidad mecánica de autos de carreras individuales. Una vez más persiguiendo la perfección, los inversionistas estaban de nuevo extremadamente frustrados y eventualmente reemplazaron a Enrique Ford como ingeniero jefe. Así, Enrique Ford dejó la compañía Enrique Ford firmando un contrato que le devolvía los derechos de su nombre, $900, y los diseños del auto de carreras de 4 cilindros en el que había estado trabajando. Con la repentina salida de Enrique, obviamente necesitaban un nuevo nombre, así que reorganizaron el negocio como la compañía de automóviles Cadillac, la cual llegó a tener un gran éxito comercial. Mientras tanto, Enrique Ford volvía a estar solo con 2 fracasos empresariales encima. Pero por supuesto, Enrique no iba a rendirse tan fácilmente. Volvió hacia las carreras y en 1901 creó el Ford 999, un auto que dominó la competencia. 2 años después, la siguiente versión de este auto rompió todos los récords de conducción en Estados Unidos con una velocidad máxima de 56 millas por hora. El éxito en las carreras elevó la reputación de Enrique Ford y atrajo nuevamente a inversionistas interesados en trabajar con él. Seguro había forma de convertir las invenciones y mente innovadora de Enrique en una empresa muy rentable. Esto llevó a Enrique a fundar su tercer y último emprendimiento en 1903, la compañía Ford de motores. Aunque los autos eran un lujo para ricos, Enrique siempre quiso cambiarlo. Él declaró: "Construiré un automóvil para la gran multitud". El primer producto de su compañía fue el Modelo A, un auto de 2 cilindros y 8 caballos. Se vendió por $750 una semana antes del cumpleaños 40 de Enrique. Aunque fue un inicio razonable, estos autos se fabricaban a mano en una fábrica en la avenida Mack, Detroit, donde varios trabajadores hacían 2 o 3 autos al día. Y así seguía siendo un proceso muy lento. Sin embargo, todo cambió cuando Enrique Ford visitó un matadero en Chicago. Aquí Enrique tuvo una idea que lo cambiaría todo. Enrique vio las carcasas de vaca avanzar en una cinta automática mientras los trabajadores cumplían tareas para prepararlas. Los trabajadores eran tan rápidos y eficientes como engranajes en una máquina. Enrique decidió adoptar la innovación de la línea de ensamblaje para sus propias fábricas de autos, dividiendo el proceso de producción en una serie de pequeñas tareas individuales. Luego asignaba a los trabajadores una sola tarea a cada uno que podían completar rápidamente una y otra vez, sin necesidad de habilidad o experiencia. La eficiencia de la fábrica subió 500%, permitiendo a Enrique expandirse rápido y contratar 300 empleados, aprovechando mano de obra barata y poco calificada para tareas repetitivas. Enrique llevó sus prácticas radicales aún más lejos. Tras experimentar cómo una pieza faltante podía retrasar semanas la producción de automóviles, Enrique empezó a fabricar piezas individuales en sus fábricas, desde motores hasta transmisiones.
Esto aceleró aún más el tiempo de producción, y mientras que al principio a Enrique le tomaba 2 días y medio construir un solo automóvil, ahora solo le tomaba 90 minutos. Este avance extremo preparó el escenario para que lanzara el modelo T, que llegaría a ser uno de los autos más exitosos de la historia. Gracias a las mejoras de Enrique en producción, pudo fabricar un automóvil para la persona promedio. Había 3 ideas que él quería para este auto: que fuera asequible, duradero y fácil de operar, y eso es exactamente lo que hizo. Cada modelo T salía de la fábrica con las mismas piezas intercambiables y el mismo tono de pintura negra, acompañado de un manual de instrucciones detallado para que los propietarios pudieran entender y reparar los vehículos ellos mismos. Fue un éxito de ventas inmediato, generando enormes ganancias para la empresa y permitiéndoles aumentar aún más la producción. En 1914, Enrique vendía más autos que todos los demás fabricantes de Estados Unidos juntos. En poco tiempo, cada otro auto en la carretera era un Ford. Mientras los modelo T se vendían rápido, Enrique seguía bajando el precio del auto. Aunque esto iba en contra de lo que la mayoría de las empresas haría, Enrique sabía que si bajaba aún más el precio, podría lograr que más personas compraran su auto y asegurarse de que siguiera siendo la opción más popular. Antes de finalizar su producción, se vendieron más de 15 millones de modelo T. Sin embargo, Enrique Ford tenía un gran problema. Muchos de sus trabajadores se habían sentido sumamente decepcionados con sus nuevos empleos, ya que pasaron de ensamblar autos completos a mano a realizar la misma tarea monótona día tras día. Toda la habilidad y el arte parecían haberse perdido con este estilo de producción en línea de ensamblaje. Muchos trabajadores renunciaron y la compañía Ford Motor enfrentó una tasa de rotación extremadamente alta del 380%, un problema que fácilmente podría llevar al fin de la empresa. Enrique Ford hizo algo extremo. Él duplicó el salario de sus trabajadores de $2,50 a $5 diarios, un sueldo muy superior al de otras empresas en ese entonces. No solo eso, como la mayoría de los trabajadores eran inmigrantes, Enrique ofreció clases de inglés gratuitas para que pudieran comunicarse mejor en la fábrica. También redujo sus horas de trabajo de 9 a 8 horas e introdujo la semana laboral de 5 días, dándoles a sus empleados el fin de semana libre, mientras que hasta ese momento la mayoría de los trabajadores solo tenía libres los domingos. Estos cambios iban completamente en contra de las normas de la época, y Enrique se enfrentó a un problema conocido. Sus accionistas estaban indignados. Sentían que les quitaban su dinero y se lo daban a los trabajadores sin razón. Enrique explicó su teoría de que más descanso para los trabajadores los motivaría a esforzarse más en el trabajo. Explicó que un salario más alto atraería a más trabajadores. Y efectivamente, trabajadores de todo el país pronto acudieron en masa a las fábricas de Ford en Detroit, lo que provocó un auge económico para la ciudad y obligó a los competidores a implementar políticas similares porque estaban perdiendo a sus empleados ante Ford. Además, la decisión de Enrique de reducir la jornada laboral en 1 hora le permitió agregar un tercer turno de 8 horas al horario. Con 3 turnos de 8 horas, la fábrica podía operar las 24 horas del día, permaneciendo abierta en todo momento. Aunque los cambios de Enrique parecían sorprendentes, todos tenían sentido. Y es en parte gracias a Enrique Ford que la mayoría de los negocios modernos hoy en día utilizan el modelo de jornada laboral de 8 horas y semana laboral de 5 días. Sin embargo, los accionistas no consideraban estos cambios un avance. Le ordenaron a Enrique que dejara de aumentar los salarios, y cuando se negó, lo llevaron a la corte y afirmaron que estaba intencionalmente causando pérdidas de dinero y violando sus deberes con los accionistas. Enrique sentía que le quitaban su negocio. Había trabajado tan duro para construirlo desde cero, y justo cuando por fin estaba viendo el éxito, una vez más sus enfrentamientos con los accionistas estaban poniendo todo en riesgo. No podía empezar de nuevo. Enrique sabía que debía asumir el control de la empresa cuanto antes. En 1906, con sus ahorros, Enrique compró acciones hasta tener el 51% de la empresa, volviéndose propietario mayoritario y accionista controlador. Había invertido prácticamente todo su dinero en la empresa, pero estaba apostando por sí mismo. En 1919, Enrique entregó el liderazgo a su hijo Edsel, nombrándolo presidente de la compañía Ford de motores. No obstante, Enrique continuaba gobernando desde las sombras con mano firme y tomando las decisiones clave. Edsel pedía a su padre modernizar la empresa y llegaba a diario a la oficina con nuevos planes y propuestas. Pero Enrique era extremadamente duro con su hijo y a menudo respondía con una avalancha de gritos e insultos, negándose a producir cualquier auto nuevo que Edsel sugiriera.
porque Enrique afirmaba que el modelo T era todo lo que los clientes querían. Enrique no solo rechazó las ideas de su hijo, también ordenó a la alta dirección enviar a Edsel a reuniones semanales por el país para mantenerlo fuera de la oficina. Pero resulta que Edsel quizá tenía razón, porque año tras año las ventas del modelo T disminuían. 5 años de prosperidad y crédito barato en Estados Unidos impulsaron la demanda de autos más lujosos que General Motors y Chrysler ofrecían con gusto. En 1927, Henry no pudo ignorar la baja en ventas y aceptó fabricar un nuevo vehículo. Ford lanzó una versión moderna del modelo A para la industria actual. Presumía de ser el primer motor VA comercial y tenía 4 colores distintos. Sin embargo, para cuando la compañía Ford de Motores pudo empezar a vender su nuevo modelo A, ya había caído al tercer lugar entre los fabricantes de autos en Estados Unidos, detrás de Chrysler y General Motors. Luego llegó la Gran Depresión, forzando a Ford a despedir a muchos y reducir los altos salarios que la distinguían. Aunque seguía diciendo que era un hombre del pueblo, Enrique terminó contratando una fuerza policial secreta para espiar a sus empleados cuando se enteró de que algunos intentaban sindicalizarse. Enrique incluso empleó a personas en su fábrica para identificar a los organizadores sindicales y hacer que los golpearan. Cuando los trabajadores protestaron, Enrique ordenó a la policía reprimirlos con gas lacrimógeno y disparos. Trágicamente, esto causó la muerte de 4 trabajadores en la llamada Masacre de Ford, y las cosas pronto se volverían aún más controvertidas. A fines de los años 20, Enrique adquirió millones de acres en una de las zonas más salvajes de Brasil. Verás, el mercado del caucho sintético realmente no existía en ese entonces, pero se necesitaba caucho en grandes cantidades para la enorme cantidad de autos que Ford ahora producía en masa. Enrique estableció una plantación de caucho en la selva brasileña para obtener una fuente confiable de este material. El plan era cosechar caucho y enviarlo a Detroit para fabricar llantas y piezas de autos Ford. El caucho no era el único objetivo. Enrique Ford también buscaba crear una utopía basada en la América rural de su infancia. Esencialmente, él quería construir un pueblo autosuficiente en el corazón de la selva, donde vivirían todos los trabajadores de su plantación de caucho. La llamó Fordlandia y contaba con casas, tiendas, escuela, hospital, campo de golf y una planta para procesar caucho. Albergaba a más de 7,000 personas en total. El desarrollo del caucho de Ford en el río Tapajós es una empresa de proporciones históricas. Aquí, 2 millones de acres de selva están siendo convertidos en una plantación altamente modernizada, capaz de producir caucho a gran escala. En la selva, esta comunidad modelo es completamente autosuficiente. Sin embargo, Enrique quería que el pueblo funcionara bajo un conjunto de reglas muy estrictas y controvertidas, las cuales eran aplicadas por los gerentes estadounidenses. El alcohol, el tabaco y los deportes estaban prohibidos en la comunidad, incluso en casas particulares, y una fuerza policial garantizaba el cumplimiento de las reglas. Fordlandia pronto enfrentó muchos desafíos: clima adverso, brotes de enfermedades, descontento laboral y calamidades ambientales. Todo esto señalaba que la empresa se dirigía al fracaso, y aún así, a pesar de esto, Enrique continuó invirtiendo millones en el proyecto hasta que finalmente una enfermedad paralizó la fuerza laboral del pueblo y su producción de caucho. El descontento de los trabajadores llevó a una revuelta, y Enrique aceptó que Fordlandia fue un error costoso. Enrique vendió la plantación al gobierno brasileño por solo $250,000, mucho menos de lo que invirtió. Y las ruinas desiertas de Fordlandia aún permanecen como símbolo de la idea utópica en la jungla de Enrique Ford. Con el tiempo, Enrique Ford se obsesionó más con las personas judías, culpándolas de casi todo lo que le desagradaba. Un amigo cercano citó a Enrique diciendo: "El judío causó la guerra, el judío provocó el brote de robos y asaltos en el país, el judío incluso causó deficiencias en la marina". Enrique financió un periódico que difundía artículos antisemitas para propagar su odio. Publicó una sección semanal llamada El Judío Internacional, el problema del mundo. Por estrategias agresivas, el periódico alcanzó 700,000 lectores semanales. Enrique publicó más de 60 artículos contra los judíos, luego reunidos en 4 libros, uno de los cuales fue citado por los nazis como inspiración para el partido nazi. Incluso Adolfo Hitler dijo que Enrique Ford fue una gran inspiración personal para él, y afirmó tener un retrato de tamaño real de Enrique Ford en su oficina.
Hitler repartió los libros y artículos de Enrique Ford en Alemania y lo mencionó por nombre en Mi lucha. En 1938, el partido nazi otorgó a Enrique Ford la Gran Cruz del Águila Alemana, la mayor medalla para extranjeros, y él la aceptó gustoso. Le dieron la medalla por sus ideales y su devoción a la misma causa que el partido nazi. La relación de Enrique Ford con el nazismo fue aún más profunda. Un informe del ejército de Estados Unidos en 1945 afirmó que la sucursal alemana de Ford, aún bajo control de Enrique Ford, fue arsenal del nazismo durante la guerra. Aunque la mayoría de empresas de Estados Unidos dejaron Alemania al inicio de la Segunda Guerra Mundial, Ford siguió usando planes alemanes. Soldados estadounidenses comentaron lo raro que era ver a los alemanes, sus enemigos, conduciendo autos Ford en la batalla. Se informa que Ford usó mano de obra esclava de campos de concentración para fabricar autos y camiones para los nazis. Lo que está claro es que Enrique Ford no solo era antisemita, sino que fue increíblemente influyente en la difusión del antisemitismo en todo el mundo. En 1943, Edsel, hijo de Enrique, murió de cáncer de estómago sin ver cumplida su visión en Ford, pues Enrique seguía tomando todas las decisiones. De hecho, el nieto de Enrique Ford ha afirmado que Enrique Ford regañó a Edsel hasta la muerte, ya que sentía que Enrique le había causado tanto estrés y dificultades innecesarias que eso lo enfermó. Pocos años después de la muerte de su hijo, Enrique Ford falleció en 1947 a los 83 años. La compañía Ford Motor quedó tambaleándose por la pérdida de su líder, sin un camino claro a seguir. El nieto de Enrique Ford dirigió la compañía hasta 1979, pero mientras que Enrique Ford dirigió de la compañía por sí solo durante 39 años, la compañía Ford Motor cambiaría de director general 13 veces en los siguientes 41 años. Pese a los cambios de liderazgo, el gigante automotriz siguió teniendo éxito comercial, aprovechando las bases que Enrique estableció y produciendo clásicos como el Thunderbird y el Mustang. Sin embargo, nunca recuperó el dominio que tuvo con su líder original. Por supuesto, Enrique Ford seguiría siendo una parte divisiva de la historia de Ford. Por un lado, fue un genio, un innovador. Fue pionero en la producción en línea de ensamblaje y, en muchos aspectos, mejoró las condiciones para los trabajadores. Pero por otro lado, fue brutal con los sindicatos, era racista, antisemita y difundió activamente su odio, causando mucho daño. En 2001, Ford Motor acordó pagar $5.000 millones en reparaciones por usar mano de obra esclava judía en campos de concentración para su fábrica. Recientemente, Ford Motor se ha centrado en autos de bajo consumo y eléctricos híbridos. En julio de 2023, el Departamento de Energía de Estados Unidos otorgó a Ford un préstamo récord de $9.2 mil millones para fabricar vehículos totalmente eléctricos, valorada en más de $50.000 millones, y entre las 10 automotrices más grandes es fácil olvidar que Ford Motor Company inició con un joven de campo y su deseo de crear una nueva máquina. Aunque Enrique Ford sigue siendo controvertido y complejo, sin duda transformó el mundo y los negocios.